Seguidores de Impulso Norte, nosotros nos encontramos en esta sección que se llama Voces que Impulsan y para lo cual vamos a entrevistar a David Abelo. Él es consultor y experto en campañas electorales y en esta ocasión nos va a hablar un poco más sobre sobre los comicios electorales y su impacto también en la economía tanto regional como nacional en este 2025 o 2026. David, bienvenido aquí a Impulso Norte. Hola Gilton, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí en Piura y atento a cualquier pregunta que quieras hacer. David, ¿cuál crees que va a ser uno de los factores determinantes en esta elección venidera que se viene y qué rol juega ahí el papel económico? Primero que ya el fujimorismo versus antifujimorismo se acabó. O sea, se acabó ese eje central que teníamos en los últimos 15 años, en donde le permitió al fujimorismo pasar a segunda vuelta, pero por los niveles de rechazo también perdía en segunda vuelta, ¿no? Entonces, ahora la elección va a girar en torno a sistema, qué candidato viene del sistema que puede representar los dolores. Que venga del sistema no quiere decir necesariamente que sea algo malo, pero sí que puede representar los dolores de la gente. Y qué candidato antisistema, no el que va a romper todo, no el antauro que dice que va a matar a todos, sino el que venga fuera de la política, que también pueda representar esos dolores de la gente. Entonces, la elección va a estar marcada ahora entre sistema y antisistema, y ese es el primer factor principal que creo que va a demarcar la elección. Lo otro es que los votos van a ser muy concentrados debido a la cantidad de partidos políticos. Si en la elección pasabas a segunda vuelta entre el 10 y el 15, es muy probable que ahora entre el 10 y el 15% del electorado, con el 10 y el 15% del electorado puedas pasar a segunda vuelta, pero tal vez con menos. Entonces se focaliza más la elección para el que lo entienda, para el candidato que lo entienda, porque hay candidatos que están haciendo campaña de Tacna a Tumbes, cuando no es necesario, ¿no? Lo necesario es focalizar al electorado. Y en el aspecto económico, lo que yo creo es que ya estamos sintiendo el tema de desempleo, estamos sintiendo el tema de que llegar a fin de mes muchas veces cuesta llegar a fin de mes. Y ese dolor de la gente se tiene que ver representado en este eje sistema versus antisistema. Pero también lo que yo planteo es que las cuerdas separadas se acabaron. La cuerda de que la economía va por un lado y que la política va por el otro, y que no importa si tengamos a Dina Boluarte sentada en el gobierno, igual voy a ir a fin de mes y voy a comprarme algo, igual me voy a sustentar con algo, ya no cabe esa posibilidad. Ahora la elección y lo que escojas de ahora en adelante va a determinar también tu aspecto económico. ¿Por qué? Porque ha habido, primero, que en materia fiscal el gobierno ha intervenido con muchas reformas hasta tributarias. Desde ahí ya hay un tema medio gris, medio oscuro. Pero también porque, y bueno, tenemos la suerte del puerto de Chancay, la carretera bioceánica, o el tren bioceánico, perdón, que nos va a traer, esa es suerte, eso se llama suerte. Pero ahora las políticas que se hagan de aquí en adelante sí van a influir en el tema económico. Entonces, lo que yo menciono aquí es que la economía como factor principal de la elección no va a ser el factor principal de la elección. O sea, la gente no es como Argentina. No estamos a niveles de Argentina como para que la economía sea el eje principal de la elección. Tal vez puede ser la seguridad, pero lo que va a ser sí el eje principal de la elección es los dolores y el hartazgo de la gente. El hartazgo como principal emoción de la gente. Eso. Listo. Y David, en ese sentido, por ejemplo, hace pocas semanas tuvimos que el Premier Arana se manifestó que ellos no iban a participar en un primer momento del tren bioceánico. Siguiendo en esa línea del factor económico, ¿qué tan importante crees que sea este discurso de atraer inversión privada o grandes obras junto a países grandes también como China o Brasil? ¿Crees que sea influyente en la elección? No sé si en la elección, primero que fue una pachotada del primer ministro. El primer ministro, que en un segundo momento se retractó, ¿no? Hubo un segundo momento en donde el primer ministro dice, bueno, sí, vamos a participar, que esto va a traer buenas inversiones. Lo que yo creo es que hay tanta confianza en que la economía va sola, que llevan a los políticos, en este caso al primer ministro, o al presidente del Consejo de Ministros, a decir cosas como estas, porque no la ven, y no la ven porque no la sienten, menos ellos no sienten el tema económico, y como no lo sienten y no lo ven porque piensan que estamos bien,
cuando no necesariamente es así, los llevan a decir esto. En la elección, el tren bioceánico no va a ser un tema, yo lo veo, no va a ser un tema relevante, no va a ser un tema relevante. Pero el tema económico en sí, yo creo que se va a focalizar más en cada región, ¿no? ¿Qué es lo que puede prometer cada candidato, diputado, senador regional en su localidad? Ahí sí yo creo que puede ser que el tema económico, dependiendo de cada realidad, pueda influir. Claro, y en ese sentido vemos que hay una gran oferta electoral, más de 40 partidos políticos inscritos y que pueden participar en estas elecciones 2026. Al respecto, yo te quería preguntar, ¿qué tipo de mensaje deben dar estos partidos para ganarse la confianza del electorado y finalmente que eso se vea retribuido en un voto en las urnas? Nosotros desde Runa Compol, que es la consultora en marketing y comunicación política, lo que nosotros asesoramos siempre a nuestros candidatos es que puedan tener la capacidad de ser empáticos. Esto ya no se trata de marketing. El marketing nos ha hecho mucho daño, muchísimo daño. Porque podemos hacer marketing a una lata de leche y esa lata de leche no sabemos a dónde va a llegar. Pero eso le hace daño a la política. Lo que queremos nosotros, como consultora, es que los candidatos puedan ser capaces de ser empáticos y a través de esa empatía, compasión o ese dolor que sienten, puedan comunicar de manera transparente y de manera creíble y parándose desde los zapatos de la otra persona. Desde ahí tenemos nosotros una metodología que puede acomodar ese mensaje para que vaya el ciudadano. Vemos, por ejemplo, ¿no? Hacemos un estudio semiótico y el estudio semiótico lo que saca es qué es lo que siente el ciudadano y a través de ahí que el candidato se ponga en esos zapatos. El mensaje tiene que construirse desde ahí, desde la empatía, desde el dolor, no desde los temas. O sea, no interesa hablar de seguridad ciudadana si en verdad el candidato no representa a alguien que pueda enfrentar la inseguridad ciudadana. No vale decir pena de muerte, que ya se convirtió la pena de muerte en un lugar común, porque todos hablan de pena de muerte, y parece una entelequia. ¿Qué es pena? O sea, casi una salida fácil. Una salida fácil que no te das ninguna certeza. Entonces lo que yo digo es, primero empatía como mensaje, si quieres formular un mensaje, y segundo, dar certezas, no promesas. La más pequeña de las certezas, ahora, es más grande que la mayor de las promesas. Por ejemplo, Rafael López Aliaga pone el tren, que no es una certeza el tren, es una pequeña certeza el tren. Pequeña, ¿por qué? Porque está ahí, pero no sabemos cómo va a funcionar, en qué paradero va a estar, finalmente si se va a habilitar o no. Pero esa pequeña certeza ya hace que el tipo se ponga a la palestra, digamos. Diga, lo dije, lo prometí. Acá dije que iba a traer el tren, efectivamente acá es una certeza. Entonces, las certezas se pueden construir desde las palabras también y desde las acciones, más desde las acciones, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos cansados. O sea, en Perú ya está llegando a fondo. Dina Boluarte ha acelerado un proceso de hartazgo o de decepción. Eso hay que medirlo en un estudio. Si el peruano está decepcionado, está harto. Que nos lleva a que cualquier cosa que nos pongan en el frente de la cara, que nos digan, oye, mira, estoy haciendo esto y acá está, de verdad nos genera ilusión, ¿no? Eso. Entonces, y para seguir, tú también mencionabas, por ejemplo, de que las promesas deberían estar centralizadas mucho en las regiones y en las provincias. Brevemente, y antes de ir a la pausa, por ejemplo, para Piura, un candidato que quiera ganar una elección presidencial, ¿qué, por ejemplo, podría prometer? Yo creo que deberías prometer va a hacer que el candidato caiga en el mismo lugar de los políticos. Yo creo que dar mensajes de acción, ¿no? No sé, por ejemplo, Piura tiene el tema de pistas y veredas, agua y desagüe, sobre todo pistas y veredas, ¿no? El candidato que yo pueda ver, que me genere certezas dentro de las pistas y veredas, no sé si organizando algo con su gente, que sea ingeniero civil, que haya hecho algo fuera de lo que es la ingeniería civil o fuera de lo que es, no sé, la arquitectura, pero que haya hecho cosas que a mí me haga ver que efectivamente va a ser una certeza de que voy a tener una pista y una vereda, eso vale mucho más que decir que voy a hacer una pista y una vereda. O sea, no es necesario decir que voy a hacer pistas y veredas, sino qué cosas yo he hecho en mi vida, qué cosas son las que practico día a día, con coherencia entre lo que digo y lo que hago,
para yo salir al electorado y decirle, esto es lo que verdaderamente soy. Si no lo tienes, si haces cosas, dices cosas, si haces otras cosas, y no puedes dormir tranquilo, no vayas a una elección. No vayas. David, vemos, por ejemplo, aquí en la región que el agro, la pesca, incluso la manufactura son sectores bastante fuertes. En ese sentido, ¿qué deben ofrecer o qué deben mirar los candidatos para ganarse a ese electorado, ese trabajador que trabaja en estos sectores económicos de la región y que son tan importantes al final? Sí, yo el año pasado veía que, bueno, por ejemplo, la producción la exportación de mango estaba golpeada, también exportaciones de otros productos estaba golpeada. Yo creo que los empresarios que se dedican, no sé, por ejemplo, acá se dedican mucho al mango, al plátano, al café, eso también, deben encontrar en un candidato certezas y que estas certezas efectivamente puedan llevar a que ellos tengan tranquilidad. Primero tranquilidad porque hubieron momentos o pasajes del año pasado en que algunos productos no salieron. El tema del agua, Claro. por el tema de los chinos en Tambo Grande, por ejemplo, ¿no? O sea, el candidato no necesariamente... Esto es algo interesante. Yo te hablaba antes que el tema de pistas y veredas no es necesario que yo diga que voy a hacer pistas y veredas, sino que represente a alguien que lo que haya dicho lo haya hecho. Y que cuando yo vea el dolor de la gente que camina por una mala pista, o un adulto mayor que no sabe por dónde pasar, porque la vereda es muy angosta, yo pueda representar ese dolor y que mi historia diga una certeza revelada para el elector y que inconscientemente diga, este es. Lo mismo pasa a nivel productivo. Y no necesariamente con decir, no, yo voy a asegurar, me voy a pelear con la empresa china para que el agua y el tema no sea para... Les digo, no estamos entendiendo nada. Lo que las personas en el tema de producción quieren es primero asegurar que sus productos puedan haber una siembra y una cosecha. Y después que salgan los productos. Eso es lo que quiere certeza de que su inversión efectivamente va a traer resultados en un cierto tiempo. ¿Qué candidato a mí me puede dar a nivel regional y a nivel nacional esa certeza? Y digo, alguien que se ponga mi camiseta tal vez, que diga, yo prefiero, porque hay un tema fuerte, yo creo que esto es, no sé si en Tambo Grande o en otras partes más, el tema minero o el tema de exportación, ¿no? De agroexportación. ¿Cómo se va a parar ese candidato? Ese es un tema muy relevante. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde te pares, es donde el productor efectivamente va a saber quién eres. Entonces, yo creo eso, ¿no? Certeza. Y en ese sentido, tú también has tocado un tema importante, por ejemplo, el tema minero. Aquí en la región Piura hay dos proyectos. Uno es el proyecto del Algarrobo, que se va a desarrollar en Tambo Grande, y el otro es el proyecto Río Blanco, que está en Ayabaque, Huancabamba. Hay también desde sectores, principalmente de las comunidades aledañas, que se están posicionando en contra de este proyecto, y hay otros sectores que están posicionados a favor. Un candidato electoral, un candidato presidencial, que venga a Piura, que vaya a esas localidades, ¿cuál es el mensaje que debería dar? Primero, que no sea tibio, ¿no? No, que hay que conversar, la minera tiene que conversar con los agroexportadores o con los agricultores para llegar a un acuerdo. Eso es decir nada. O sea, si tú me dices, no, efectivamente yo voy a desarrollar el tema minero acá porque es importante, o fuera la minera y voy a apoyar al agricultor, al exportador, para que pueda tener una tierra que le den buenos productos. Es pararse y tomar decisiones. Acá lo que nos falta son líderes con cojones que puedan efectivamente decir las cosas y tomar decisiones. Si eres tibio en ese aspecto, no. ¿Qué es lo mejor o qué le va a convenir a la región? ¿Qué es efectivamente lo que la región requiere o específicamente Tambo Grande, Ayabaca, el sector de Huancabamba requiere? Y a partir de ahí tomar decisiones, pararse en un frente. Puedo hacer, a ver, hay varias fórmulas, ¿no? Hacer la encuesta, después de la encuesta ver qué es lo que quiere la población, y después de eso hacer un cálculo político para ver dónde me paro. Pero esos cálculos políticos para mí le han hecho mucho daño a la población en general. Necesitamos líderes que
sean auténticos y que puedan representar efectivamente los dolores de la gente y que tomen decisiones. Eso, ¿no? O sea, es un candidato que de arranque debe decir si es pro minería o está en contra de la minería. Sí, el tibio acá va a quedar último, ¿no? El tibio, primero que en la elección no se va a saber qué va a decir. Me hace acordar de la elección de Hernando de Soto en la elección pasada, que decía mucho y nada porque quería pararse en varios frentes, sector minero informal, minería formal, un tema de desarrollo de libre mercado y a la vez un tema de sindicalismos de diferentes sectores de la población. Entonces no decía nada, terminó diciendo nada y su figura, que tenía en la elección pasada una figura que estaba ubicada en un sitial, terminó rompiéndose por el mismo mensaje. Entonces los candidatos deben tomar posición, deben decir las cosas como son, porque si no, no dicen nada, ¿no? Por ejemplo, vemos también que en la región Piura la inversión pública interanual ha crecido en un 25%. ¿Cómo el candidato puede aprovechar este dato positivo para ganar electores sin caer en el populismo y sin caer que ello lleve a un déficit fiscal? Mira, cuando uno promete, genera esperanzas y expectativas. Esa expectativa en las elecciones no son gestionadas. O sea, no hay nadie que gestione una expectativa en una elección porque quieren generar la mayor cantidad de expectativa. No es que, oye, aguantemos un poco acá porque si generamos mucha expectativa y no se da, nos repercute en nuestra imagen. No, en elección es una fiesta de expectativas. Van y prometen muchas cosas, ¿no? Si hay un incremento en la inversión interanual, lo que yo digo es, claro, eso genera una tranquilidad, una esperanza, ¿no? Pero lo que yo digo es que apese a ese crecimiento, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está? O sea, efectivamente repercute en el bolsillo, efectivamente repercute en la inversión pública repercute en la inversión privada. Efectivamente hay ciertas cosas que nos pueden decir a nosotros que la población esté tranquila con eso. Yo creo que no, yo creo que son cifras que no necesariamente las cifras repercuten en el día a día o en la cotidianidad. Lo que yo digo es, un candidato obviamente no te va a decir, estamos bien. No te lo va a decir, por más que la inversión siga creciendo, no te va a decir, estamos bien. Lo que te va a decir es, vamos a mejorar, o pese a lo que estamos mal, como yo te vengo diciendo que no se ve reflejado en la población, o en sectores de la población, te va a decir, hay que solucionar. Entonces, tú me dices, esto en la elección, ¿cómo se va a ver? Este dato, ¿cómo se va a reflejar en la elección? Yo te digo, no va a tener mucha relevancia el dato, más bien van a tratar de tapar el dato para sacar lo malo que hay, desde los sectores de oposición, de repente a los gobiernos provinciales y regionales, por ejemplo. Y lo otro, que yo es lo que creo, es que en Piura hay una situación de un progreso estancado. El piurano siente que puede ser grande, pero hay algo que no le permite ser grande. Y ese crecimiento estancado que se refleja en las cifras, ese crecimiento que está siendo tapado, porque el piurano se tiene mucha confianza en sí mismo, es hábil. De hecho, en mi equipo hay piuranos. Hay algo que pese a la economía, pese a que crecen, pese a que allá hay un mall, hay otro mall, hay algo que los tiene estancados a ustedes. Y que da ganas y da cólera, pero también hay una pasividad dentro del piurano. Entonces, el candidato que sepa encontrar ese dolor y esa esperanza que tiene ahí el piurano, va a poder sacar provecho a datos como estos, por ejemplo, ¿no? Eso. Listo, bueno, esas han sido las palabras de David Avelo. Él ha estado esta vez con nosotros aquí en la sección Voces que Impulsan de nuestro programa Impulso Norte. David, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Una pequeña, nosotros somos Runacompol, ayudamos a que los candidatos puedan encontrar su mensaje sintiendo el dolor de la población. Tenemos una metodología para eso, estamos trabajando a nivel nacional, hemos trabajado en las anteriores elecciones de Chile y Bolivia y Guatemala, y tenemos ganas de ayudar de verdad a los líderes a que puedan encontrar ese mensaje que finalmente los lleve a hacer las cosas bien en el gobierno, ¿no? Eso. Gracias. Muchas gracias, David, por haber estado con nosotros. Nosotros seguiremos con más información aquí en Impulso Norte.